Hola amigos y amigas, hoy voy a hablar de cómo encontrar la llave, esa llave para amarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas. No vengo a hablar de cuerpos, no vengo a hablar de modas, no vengo a hablar de miradas físicas, vengo a hablar desde la parte espiritual que tenemos todos y que muchas veces no sabemos ver. La frecuencia vibratoria de las personas, toda frecuencia vibratoria, viene desde lo más profundo de nuestra alma, nunca viene de nuestra mente. Muchas veces tampoco viene directamente del corazón porque allí habitan nuestras emociones más íntimas. Esas emociones se pueden entremezclar con la mente humana y formar ahí como una maraña de ideas de lo que es nuestra sociedad y de lo que nos pide que seamos, de cómo vistamos, de lo que seamos mejores los unos de los otros en muchos aspectos en donde no podemos suplir lo que sea, porque mi talla de peso, mi altura, mis genes o lo que sea de mi cuerpo físico, no puedo entrar en esos cánones de bellezas que nos piden los demás. Hoy vengo a hablar de la parte espiritual, de ese amor profundo, propio, que es nuestro, que no viene dado de nada ni de nadie, solo proviene de Dios. Cada persona tiene en su interior esa cajita mágica de lo que es, en realidad, esa chispa divina que ha venido a cubrir su vida, su propia vida, la de nadie más. Siempre vamos a ver defectos o virtudes en las personas sobre cómo somos de manera pensante, desde la manera racional humana. Creemos que este o esta o el otro o la otra podían vestir mejor, peinarse mejor o saber estar mejor. Y en realidad de lo que vengo hablando es de la importancia divina, de la importancia que Dios nos da a todos y cada uno de sus hijos e hijas. No hay nadie que me pueda superar en mi vida. Nadie. No hay nadie que te pueda superar a ti en la tuya. Nadie. No estoy encima de ninguna persona por mucho dinero o poco dinero, por mucho buen cuerpo o por mucho mal cuerpo, de lo que sea. Nunca estamos por encima de las otras personas, aunque a veces el orgullo humano o la mirada humana nos diga que sí. No es cierto. ¿Cómo Dios va a hacer que unos seamos más y otros seamos menos? Dios nunca va a hacer que esto sea así. Dios va a disponer de lo mismo en cada uno de nosotros. Somos nosotros que tenemos que descubrir nuestro valor en nuestra vida, no en la vida de nadie más, no en la sociedad o en nuestra sociedad, sino realmente en nuestra vida.
Dios nos vino a mostrar que siendo iguales a su imagen y semejanza, somos totalmente distintos entre sí. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta del valor que tenemos dentro? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta del amor que somos dentro de cada uno de nosotros? Vamos pidiendo consejos, vamos viendo o teniendo envidia de ese otro, esa otra que tienen todo lo que yo querría tener para poder ser feliz en mi vida. Si creo que Dios existe, ¿por qué ese otro va a tener lo que quiero yo? ¿Por qué a mí me va a faltar lo que tiene ese otro? Cuando yo me doy cuenta realmente, desde mi parte espiritual, me doy cuenta realmente de quién soy. Esa mirada de envidia sobre lo ajeno ha de desaparecer sí o sí, porque sé que lo que tiene ese o esa no me corresponde a mí me corresponde lo mío, lo que he de trabajar en mí, lo que he de aprender a ser para que mi vida me vaya mejor de lo que le va a ese otro o otra. En realidad me va a ir mejor desde el momento en que decido que yo tengo las mismas posibilidades que cualquier ser humano que hay en este planeta. Y no vengo a hablar de tener dinero o no tener dinero, de tener éxito o no tenerlo. Vengo a hablar de las posibilidades de Dios en mi vida. Las posibilidades de Dios en mi vida son las mismas posibilidades que tienes tú. En eso somos hermanos. En eso somos iguales. En eso no hay discusión posible de lo que Dios ha dispuesto o no ha dispuesto, porque estamos hechos de la esencia de Él. Amarnos a nosotros mismos desde nuestra mirada más amorosa, no desde la mirada racional, no desde la mirada de humano, sino desde lo que Dios nos ha dado. Desde esa mirada estoy hablando. Jesús no veía cuerpos humanos, Dios veía a almas como niñas o niños perdidos en su camino. Dios dio esa mirada a Jesús y nos dio la posibilidad de tener esa mirada hacia nosotros y hacia los demás. Esa mirada no es de este mundo. Es esa mirada de amor misericordioso, profundo. Esa mirada de saber que está bien, que todo siempre ha estado bien, que todo seguirá estando bien. El miedo a perder a alguien querido o que alguien a quien queremos no nos mire con buenos ojos por nuestro físico. Aquí es donde hay un trabajo profundo que hacer, porque somos mucho más que un cuerpo, somos mucho más que esas miradas,
Somos mucho más de todo lo que piensan los demás sobre mí o sobre ti. Da igual que yo quiera o no quiera, lo que sea deshacer esas miradas siempre van a estar. He de aprender a vivir con ellas, porque no tenemos un cuerpo normativo como ha de ser, como la sociedad pide que sea. En realidad, yo sé muy bien quién me ha dado la vida, yo sé muy bien quién me ha dado este cuerpo, yo sé muy bien quién vive dentro de él. Aprender a fijarnos en el valor que somos, en lo que tenemos todos, en lo que usamos o no usamos de ese valor interior, en darnos preferencia a nosotros mismos por encima de los demás, digan lo que digan una y mil veces. Somos intocables en el plano espiritual, en el plano físico. Dejamos muchas veces, por inocencia, por sensibilidad, por no saber actuar, dejamos que los demás a veces nos humillen, nos maltraten, nos hablen, lo que sea, porque no sabemos a responder a sus humillaciones o como queramos llamarlas, pero siempre hemos de tener en cuenta, los que sabemos que existe Dios, siempre hemos de tener en cuenta que lo que dicen las personas, lo que hablan esas personas, va a repercutir en ellas mismas. Es una ley directa de Dios. Todo el mal que se haga y que se haga con consentimiento, es decir, que sepas que se está haciendo y igualmente se sigue haciendo, ese mal nunca va a quedar impune. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer frente a esas acusaciones? Nos corresponde mirarnos desde otra parte. Nos corresponde darnos el valor que somos. Nos corresponde darle el poder a Dios para que Él se haga cargo de todas estas personas. Nosotros no tenemos que ser jueces de nada ni de nadie. No hemos de tener que cargar las malas acciones o las malas palabras que otros nos dicen a nosotros. Aprender a nadar a contracorriente de esta sociedad actual, a aprender a saber quién eres tú o quién soy yo entre tanta gente que no sabe nada, pero cree saberlo todo. Esa frase tan hoy en día, tan dicha en redes, en cualquier parte. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Yo no sé si son muchos los llamados, tampoco sé si son pocos los elegidos. Lo que sí sé es que si elijo a Dios, he de trabajar con Él, he de trabajar en su palabra, he de obedecer sus órdenes, he de estar el máximo de tiempo de mi día a la altura de lo que Él nos pide que hagamos con nuestra vida. Y si yo puedo hacerlo, tú también puedes. De lo que estoy hablando es de fe, es de esperanza, es de saber que no caminamos solos en ningún momento, los que nos llamamos hijos de Dios, porque todo el mundo se puede llamar hijo de Dios, porque todos lo somos, pero los elegidos, los que realmente son elegidos,
son los que eligen a Dios cada día, en todo momento, por encima de todas sus circunstancias personales, sean del tipo que sea. Elijo caminar con Dios. Por eso Dios elige caminar conmigo. Dios no va a elegir a caminar con quien maltrata, mata, roba. Dios va a estar cerca de ellos hasta que ellos estén atentos y puedan llegar a despertar a la luz de Él. Pero Dios no está en sus acciones, pero sí que está en las mías. Cuando me doy cuenta de quien me habla mal o me trata mal, es porque no sabe lo que está haciendo, esa ignorancia que por mucha carrera universitaria, por muchos estudios, por mucho que sepas, esa ignorancia de hacer daño a alguien gratuitamente, esa ignorancia es la que debes o con la que debes aprender a lidiar en tu vida. Cuando te das cuenta de que todos somos lo mismo, de que todos somos portadores y portadoras de lo mismo, que nadie está un escalón por arriba o por abajo, cuando yo sé realmente de la mano de quien voy, a mí que me van a decir, a contar o a hacer, Dios se va a cuidar de mi vida más que yo misma, porque Dios sabe por lo que he pasado, por lo que estoy pasando y por lo que voy a pasar. Y Dios ya se va a cuidar de que ese otro, esa otra que están haciendo sufrir a quien sea, Dios ya se va a cuidar de ellos. No es mi trabajo cuidarme del mal que hacen los demás. Ya van a encontrar en su vida la mano de Dios cuando sea necesario sentirla. Ya van a encontrar la justicia de Dios cuando sea necesario tenerla. Así es como me despojo de pensamientos innecesarios, de sensaciones innecesarias, de emociones, de rabia, de enojo, de humillaciones. Aquí es donde dejo que todo aflore a Dios para yo quedar libre y disponible en mi vida para amarme a mí misma como lo que soy, como el valor que Dios me ha dado. Y cuando dejo de pensar que tengo la razón, que tengo el control, que yo sé todo de mi vida y que sé que nunca nada va a cambiar, es donde he de ponerme atención voluntaria para saber que esto no es correcto. Entrego todas estas percepciones, creencias falsas, creencias o expectativas en mi vida, porque el único que abre la puerta todo el tiempo en mi vida es Dios. Y quien cierra la puerta de lo que se ha de cerrar también es Dios. Yo estoy viviendo mi vida, haciendo lo que puedo, dándole gracias a Dios para que me acompañe en mi camino siempre. Y sé que el otro, sea lo que sea, provenga de donde provenga, tiene su carga de vida, tiene todo lo que tengo yo. Pero lo que necesita para crecer en su vida es suyo, no mío. El otro me viene a mostrar cómo amarme mejor, cómo yo ser mejor, cómo no hacer lo que el otro me hace y no me gusta. Todo esto me lo está mostrando, me lo está enseñando el otro. Le tengo que agradecer por ser mi maestro más fiel.
pero también he de saber elegir ser hija de Dios todo el tiempo. También he de saber elegir irme de una situación que es inaguantable. En un momento dado he de salir de una discusión que me importa poco, que lo único que me aporta es rabia, frustración o lo que sea. Apréndete a conocer interiormente. Abre con esa llave que Dios te ha dado. Nos la ha dado a todos, como he dicho antes. Abre esa llave. Abre con esa llave, perdón, lo que tienes dentro para que salga tu verdadera esencia. Porque la tienes igual que la tengo yo. Vengo a recordar. Esa es mi misión. Vengo a recordar lo que soy, lo que somos todos. Vengo a recordar que Dios es nuestro Padre. Vengo a recordar que lo es siempre. Vengo a recordar que somos sus hijos e hijas en las buenas y en las malas. Vengo a recordar que no todo vale en mi vida o en la tuya, aguantando a personas que no se tienen para qué aguantar. Vamos dando valor a lo que somos. Dios nos dio el valor necesario para elegirnos a nosotros mismos una y otra vez. Estoy hablando de ese amor propio, pero no del propio, ese en el cual nos miramos al espejo y decimos qué bien me sienta la camiseta o las pestañas o el pelo o ese maquillaje o lo bien que me quedan esas botas, que no está mal tenerlo, es importante vernos bien físicamente, es realmente importante esta parte, pero de lo que estoy hablando es del amor propio sagrado. Ese amor propio que siempre ha de vivir, siempre está vivo y siempre lo va a estar. Cuando nos vamos de este mundo, nos vamos con él, igual que cuando vinimos. Para mí es el oro que yace en mi alma. Ese oro que perdí de vista tantas veces, que no supe descubrir quién era, que no podía hablar como yo quería, porque creía que esto no era posible. Pero a veces la vida te pone en situaciones donde te tienes que elegir sí o sí para salir adelante, porque ya no hay más camino que recorrer. Hay esa pared o ese muro imbatible. Para atrás no podemos ir, para adelante solo queda saltar. ¿Qué puedo hacer? O me salto al vacío, o me cojo de la mano de Dios y abro la puerta de ese muro. Eso es lo que realmente elijo cada día hacer. Abrir la puerta para que mi vida crezca un poco más. La parte espiritual en todas las personas es la parte más importante que poseemos. Es esa que nos recuerda que todo lo que me está pasando a nivel humano, a nivel físico, a nivel de todas esas experiencias que puedo decir que son buenas, malas, de esas buenas palabras, de esas malas palabras, de esas situaciones de discusión con los nuestros, sea lo que sea, he de saber observar y distinguir que no soy esto. Muchas veces de lo que están hablando las demás personas. No soy esto. Nunca lo he sido y nunca lo fui. Y nunca lo voy a ser. Esto me recuerda a Dios. Que todo esto que tengo en mi vida ha venido a engrandecer lo mío. Y si yo lo
que tengo en mi vida, lo que he tenido, ha venido a engrandecer mi vida. Lo que tienes tú o lo que tiene el otro es más de lo mismo. Cuando ya no tengo dudas, ni una duda, de que Dios existe, de que Dios me acompaña, de que Dios ejerce su voluntad por encima de la mía porque le doy mi permiso para que lo haga. Aunque a veces cuando lo hace no estoy de acuerdo, mi parte humana está presente siempre. Somos seres duales, manteniendo conversaciones interminables entre nuestra parte racional y nuestra parte espiritual. Siempre va a ganar la parte espiritual. Siempre. Cuando uno anda despierto, la parte racional no puede ganar, porque la vida no ha sido hecha para ser entendida, la vida no ha sido hecha para ser comprendida, la vida no ha sido hecha para descubrir lo que hemos venido a aprender. Podemos saber un día, y esa experiencia o esa otra me ha venido a mostrar del propósito de mi vida, ¿vale? Pero hay muchos propósitos de vida en una vida misma. Y vamos muriendo y renaciendo en nuestra vida. Van muriendo etapas y van renaciendo otras etapas totalmente diferentes. Y soy la misma persona en mi mismo cuerpo, pero ya no soy igual. Hemos de darnos cuenta de todo esto de lo que estoy hablando. Hemos de darnos cuenta del hermoso regalo que Dios dispuso en sus hijos. Ese amor infinito, ese amor del cual estamos hechos todos, esa energía, esas células, esos órganos, esa sangre que rueda por todo mi cuerpo y que me da la vida, ese corazón, esos riñones, todo, el cerebro, todo, esas emociones, esos sentimientos. El ser humano es la máquina más compleja que existe en el mundo de la Tierra. El más, no hay más. No hay ordenadores, no hay robots, no hay nada que pueda superar y nunca lo va a haber. Nadie puede superar la máxima creación de Dios que somos los seres humanos. Nadie va a poder superar lo nuestro. Nadie. Por mucho que intenten, por mucho que inventen, por mucho que hagan. Y no lo digo por decir, sé que Dios se quedó con el misterio de nuestra existencia y así va a ser para siempre. Dios no va a mostrar el poder de su creación a los seres humanos. Por mucho que lo intenten, Dios no va a dar ese poder a nadie. Nos dio el poder creador, pero no de la vida. El poder de la vida nunca estará en mano de los seres humanos porque sencillamente no podemos hacernos cargo de ese secreto. Gracias una vez más por compartir tu tiempo conmigo una vez más. Gracias, estés donde estés, te mando un fuerte abrazo. Y por favor encuentra ese lado de ese amor que eres, porque estoy segura que está guardada y tal vez no tan lejos de lo que crees. Gracias de nuevo.